Bueno, buenas tardes, profe. Con mi compañera Liliana nos corresponde el tema de Factory. Entonces, primero que todo, ¿qué es Factory? Factory, también conocido como factoraje, es una herramienta financiera que permite tanto a empresas, personas o entidades obtener una liquidez para sus proyectos a cambio de un descuento sobre la factura o del cual se le reconoce al factor. Las partes que intervienen en Colombia en Factory son tres, que serían la primera que sería cliente, vendedor o facturado, el segundo que es la empresa de factory o factor y la tercera sería el deudor o cedido. ¿Qué es el anticipo de facturas? El anticipo de facturas permite tanto a las personas jurídicas o naturales que emiten facturas obtener una financiación o una liquidez. También podemos encontrar el decreto 2669 de 2012, el cual establece la actividad de factory en Colombia para las entidades comerciales o sociedades. Podemos encontrar también el factory compartido, que se lleva a cabo cuando dos o más entidades de factory comparten las facturas de uno o más cedentes. De esta manera todas las empresas de factory se hacen cargo de la gestión de esos documentos. Podemos también encontrar el factory de exportación. Esta clase de factory hace mención a la operación en la que la empresa, el cliente, efectúa la venta del producto hacia el extranjero, que sería la exportación. Si tiene un contrato de factory de exportación, podrá obtener el pago inmediato de las operaciones comerciales de dicha realización de actividad. Permite como tal que la empresa contratante de servicio, que es el cliente, tenga la oportunidad de optar la prestación de un servicio o producto por sí misma si no es capaz de desarrollar, pero que recurre a otra empresa que sí puede cubrir como tal esa necesidad. ¿Qué es un contrato de factory? El contrato de factory es un contrato muy significativo y valioso por cuanto se utiliza en situaciones donde el cedente hace entrega de una o varias cuentas de clientes por pagar a una empresa de factory. Este proceso se realiza con el fin de que el factor la administre, las cobre y garantice el cumplimiento de las obligaciones que tienen los deudores cedidos con el acreedor cedente. De esta forma, la empresa de factory asigna un valor o comisión por la prestación de servicios al cedente, recibe un pago anticipado de los créditos a su favor. ¿Cuáles partes componen el contrato de factory? Las partes que intervienen y componen el contrato de factory son el emisor, es la empresa que diligencia la factura. La empresa o el cliente es una persona natural o jurídica que realiza una actividad económica y esta genera una serie de créditos con el otorgamiento de las facilidades de pago de cada uno de sus clientes. El factor es la empresa del sistema financiero o la entidad autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar las negociaciones o las operaciones de factoring. Esto casi siempre son los bancos. El deudor es quien debe pagar la deuda en la fecha de vencimiento estipulada según el contrato. Leyes aplicables al contrato de factoring. En Colombia existen dos compilaciones normativas principales que le hacen mención del contrato de factoring. Estas son la Ley 1231 del 2008 y el Decreto 2669 del 2012. Lo anterior sin contar con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que en últimas es la directriz máxima de toda la organización financiera de nuestro país. ¿Cuáles son los tipos de contrato de factoring en Colombia? Existen dos tipos de factoring, un factoring sin recurso y factoring con recurso. De acuerdo al tipo de servicio del factoring, existen varias clases de contrato. Los más utilizados en Colombia son, como venía diciendo, el factoring sin recurso, es el contrato de factoring donde el factor es quien asume los riesgos de este, es decir, renuncia a los recursos que se pueda tener en contra del cliente al no el pago contenido del título o valor por parte del deudor.
Y el factoring con recursos es el contrato en el cual el factor no asume el riesgo del no pago por parte del deudor. Por consiguiente, acude al cliente a quien le devuelve el título no pagado con el fin que éste realice el pago. Tenemos también ventajas y desventajas del contrato de facto. Entre las ventajas y desventajas al establecer un contrato de factoring podemos mencionar las ventajas: liquidez inmediata anticipada principalmente en el beneficiario. Con el uso del factoring es posible obtener la mayoría de la caja de las facturas por cobrar del representante. Exteriorizar la gestión de cobro. Al usar el factoring, la empresa no debe invertir ningún recurso ni endeudamiento para gestionar los cobros. Será la gestión a otras empresas también capaz. Recibir anticipo de los créditos cedidos. Asesoría financiera y comercial ante las negociaciones. El factor principal de asesoramiento financiero mediante un estudio detallado por cuanto determina en el que el punto de la planeación financiera debe mejorar. Asimismo, la asesoría puede ser comercial al momento de elegir a los clientes y no permitir pagos tardíos. Una de las desventajas que tenemos del contrato de factoring es el coste o el porcentaje que descuenta el banco o la entidad con el factoring a modo de comisión. Inconvenientes para el cliente. En algunos casos, para algunos clientes esto resulta un problema. ¿Por qué? Porque existe una menor posibilidad de negociar con la empresa del factoring para retardos o dividir un pago. El cliente podría no querer realizar el pago a la empresa factor, incluso no pagar. Aceptación de los clientes más solventes únicamente. Es posible que las empresas de factoring solo aprueben la entrada únicamente a clientes que sean solventes, que representen una menor actividad administrativa. No obstante, algunas empresas de factoring no tienen en cuenta la solvencia de la empresa, sino la relación comercial con sus proveedores. También nos encontramos con unas características del contrato de factoring. Las características para realizar el contrato de factoring son: es bilateral. Por una parte, el factor se obliga a adquirir la cartera del cliente y a prestar los servicios complementarios pactados. Y por otra parte, el cliente se obliga a garantizar la existencia del crédito y pagar por estos créditos. Este compromiso crea una dependencia para lograr la efectividad del contrato. De una de sus partes no cumple con sus obligaciones, la otra no podrá de ninguna forma cumplir con su deber o compromiso. Es un acuerdo consensual. Se llaman contratos consensuales a los que únicamente con el consentimiento y voluntad de las partes pueden ejecutarse. Quiere decir lo anterior que no se necesita ningún tipo de solvencia para que éste se efectúe. Por su estructura es atípico. Se entiende por este concepto como la ausencia de regulación normativa sobre un contrato en el ordenamiento jurídico. Es la autonomía privada la convocada a suplir reglas mediante las cuales rigen la relación jurídica, todo amparado bajo la ley. Por su autonomía es original. Subsiste por sí mismo y no requiere de otro contrato para su existencia. No obstante, se debe realizar por escrito, ya que deben quedar plasmadas las obligaciones de las partes. Por otro lado, es la garantía más para exigirle al deudor en caso de incumplimiento del pago. Es un contrato mercantil, estrictamente comercial. Por un lado, una de las partes necesariamente comercial, la empresa factoring, cuyo requisito es que debe ser una sociedad legalmente constituida, y por otro lado también es un asunto mercantil, puesto a que al ser un contrato que se realice a través de títulos y valores, y estos contienen intereses comerciales.
Es un contrato de ejecución sucesiva. Las prestaciones derivadas de este contrato continúan. Oneroso. Debe existir lucro en cuanto al contrato de factoring. Ambas partes esperan obtener una contraprestación de la otra. El cliente busca obtener el cobro y la garantía de sus créditos al tiempo que una liquidez inmediata y el factor espera obtener el pago de la comisión del factoring. Requisitos del contrato de factoring. Nos encontramos con unos requisitos que es la garantía real para cumplirlos. Realizar por escrito, puesto que al firmar queda plasmada la voluntad y los consentimientos de las partes de adquirir una obligación. La obligación, determinar con claridad la obligación o el derecho de crédito. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el sujeto, o sea, el deudor, tiene el deber jurídico de realizar a favor del otro, el acreedor, de una determinación prestacional. El contenido debe cumplir con los requisitos del decreto 2669 del 21 de diciembre del 2002. Para bancos, no aplica. Causa es la razón o motivo por la cual se elabora el contrato. Debe tener una causa jurídica y naturalmente posible. Identificación de las partes, el nombre y el domicilio de ambas partes. El monto aprobado, especificar el monto aprobado para la operación del factor. Deberes y derechos de las partes de un contrato de factor. Obligaciones del factor. La empresa que realiza las operaciones del factoring se encarga de adquirir los créditos, cobrarlos, generar los servicios que se mencionan en el contrato, sin dejar a un lado que el común de los casos la empresa o el cliente pacta con la factoring. Exclusividad, pues la universalidad de los documentos de cobro, como los vimos anteriormente, va a caer en manos del factor, dado como resultado el manejo total y administración de los mismos. El derecho del factor, efectuar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos, recaudar la comisión y gastos por los servicios complementarios acordados, aceptar o rechazar créditos de acuerdo a sus políticas internas. La obligación del cliente. El cliente tiene como obligación entregar todos los créditos, transferir y notificar todos los traspasos, como también remunerar los servicios de la empresa del factor. Derecho del cliente. Recaudar el costo de la factura cedidas en los plazos estipulados. Requerir al factor el cumplimiento de los servicios complementarios concretados. ¿Cuáles son los riesgos de copiar un modelo o formato de contrato de Internet? Como primera medida, de acuerdo al país donde realice la operación del factoring, los requisitos legales cambian de acuerdo a la normatividad local. Por otro lado, al copiar un modelo o formato de un contrato de factoring en Internet, puede existir faltantes o cometer errores que afecten la interpretación del contenido. De igual manera, un modelo de contrato de factoring podría estar desactualizado o que le haya cambiado o estos cambios no se hubiesen realizado. De esta forma, se aconseja realizar las operaciones de factoring con empresas especializadas y con experiencia. Incumplimiento de alguna de las partes del contrato de factoring. ¿Cuál es el proceso para demandar? Como cualquier demanda de incumplimiento de contratos, se debe contar con la evidencia probatoria del incumplimiento parcial o total de una de las partes. De la misma forma, se debe elaborar la demanda, donde se expondrán los hechos, las pretensiones, los fundamentos legales y las pruebas para poder cobrar prejurídicos, derivados. Igualmente se debe especificar la indemnización y perjuicios y debe pagar al infractor por los daños materiales, económicos causados por el incumplimiento del contrato. Esta acción legal se debe presentar ante un juez civil o ante un árbitro en caso de haberse pactado el contrato con una cláusula compromisora.
Una vez se adelanten todas las etapas del proceso, se evalúan las pruebas y respectivas, el juez podrá emitir sentencia declarando incumplimiento del contrato y condenando a la respectiva indemnización del perjuicio. En caso tal que el contrato llegasen a existir cláusulas de demanda, debe hacerse efectivas mediante el acompañamiento de un abogado o un experto del tema. Conclusión y recomendaciones finales sobre el factoring. El contrato de factoring es un documento mediante el cual, si está interesado, puede en calidad de cliente ceder tu crédito a otra persona, ya sea natural o jurídica, denominada factor. La persona o la empresa dedicada al negocio financiero del factoring le otorga una liquidez inmediata y se encarga del cobro de este crédito. El factor asegura garantizar el pago de la deuda por parte del deudor y de la cual podrá disponer una comisión o un porcentaje. Es indispensable que el cliente cuente con una asesoría y acompañamiento de una empresa especializada para asesorarte y orientar para que obtenga beneficios esperados y saque el mejor provecho de este negocio de factoring. Muchas gracias.